Que Dios les bendiga, hermanos. Esperamos se encuentran muy bien. Pero quiero compartir con ustedes una breve reflexión para que la estemos escuchando en nuestras casas. Y primeramente vamos a orar pidiéndole al Señor que Él hable en nuestra vida. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor, porque aunque no podemos, Señor, reunirnos físicamente el día de hoy, nos une tu Espíritu Santo. Y este mismo Espíritu Santo te pido, Señor, en esta hora que sea el que hable en nuestras vidas, el que nos toque, el que nos guarde y el que nos guíe. Habla, Señor, a nuestra vida. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vayamos ahí a Romanos, hermano, capítulo 8, versículo 35, que dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y bueno, hermanos, ¿alguna vez tú te has sentido solo? ¿Alguna vez te has sentido frustrado? ¿Alguna vez te has sentido señalado? Pues, hermano, te tengo una buena noticia. Dios ha puesto su mirada en ti. Y sabes que a través de las escrituras podemos encontrar muchos relatos de siervos de Dios que pasaron por todas estas clases de sentimientos, por toda clase de vicisitudes, hermano. Pero una cosa sí te puedo decir, que en cada una de estas vicisitudes que ellos pasaron, obtuvieron la victoria en medio de la adversidad. Yo creo, hermano, que cada uno de nosotros en algún momento determinado de nuestra vida nos hemos sentido solos. ¿Te ha pasado que a pesar de que haya tanta gente a tu alrededor, te sientes solo? ¿Sientes que nadie te comprende? ¿Sientes que nadie entiende tu sentir, hermano? Yo pienso que esto es un sentimiento normal y muy constante en algunos de nosotros. Pero en medio de esa soledad, hermano, yo te quiero decir que Dios está a tu lado. Él nunca te va a dejar. Él siempre está a tu lado. ¿Y qué es la soledad, hermano? Como te lo decía, la soledad es carencia de compañía, que aunque te sientas con mucha gente a tu alrededor, pero te sientes solo a la vez. Y a través de la Escritura encontramos el ejemplo de un hombre, el cual es Job. Y veamos lo que dice Job. Estas palabras decía Job: hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos. Como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aun los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. ¿Ves, hermano, que el sentimiento de la soledad en algún momento determinado de nuestra vida lo vamos a llegar a pasar, hermano? Así como Job, porque Job no solamente tenía el sentimiento de soledad, hermano, hubo un momento en el que Job se quedó completamente solo. Aún sus amigos, los más íntimos, él mismo lo dice, se alejaron de él, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía, hermano. Y todo esto fue
voluntad de Dios, porque ahí en el libro de Job podemos ver que Dios le dice a Satanás: ¿has contemplado a mi hijo Job? Un hombre recto. Porque en medio de todo, hermano, en medio de toda situación que pasemos, el Señor nos conoce a ti y a mí. Y sabe que si vamos a pasar una situación difícil es porque Él estará a nuestro lado, hermano, así como lo estuvo con Job. Porque ¿qué fue lo que pasó con Job, hermano? Después de todo ese proceso que él pasó de soledad, hermano, de enfermedad, imagínese, hermano, su cuerpo estaba siendo lastimado, su alma estaba siendo lastimada también. Pero sabe que en medio de esa soledad, Dios estaba a su lado. Y a veces es necesario experimentar esa soledad, hermano, porque sintiéndonos solos, ¿a quién podemos recurrir solamente? Más que a nuestro Señor. Otro ejemplo que podemos ver, hermano, a través de la Escritura es el rey David. Ahí en Salmo 69, versículo 1 al 3, dice: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Hermano, también el rey David pasó por este sentimiento de soledad. Él se sentía, hermano, que estaba siendo hundido, que esas corrientes, hermano, lo estaban ahogando. Pero, hermano, en el versículo 6 de este mismo capítulo 69, dice: no sean avergonzados por causa de mí los que en ti confían, oh Señor de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Ve, hermano, que también, ¿usted cree que es una casualidad que Job y David expresen palabras similares? No, hermano, no es una casualidad. Y lo vuelvo a repetir, Dios permite que nosotros pasemos por ese sentimiento de soledad, hermano, para depender completamente de Dios. Tanto Job como David, hermanos, sabían que era un trato de Dios con ellos. Ellos lo sabían, hermano, que Dios estaba tratando con ellos. Podemos ir ahí a Job, capítulo 19, versículo 6. Dice: sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. En Salmo 69, versículo del 24 al 26 dice: derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Tanto David como Job, hermanos, sabían que era voluntad de Dios que ellos estuvieran pasando por este periodo de soledad. Pero ¿por qué Dios, hermano, permite a sus hijos sentir esta soledad? Vayamos ahí a Isaías capítulo 41, versículo 13. Bueno, hermano, entonces, ¿por qué Dios permite a sus hijos sentir soledad? Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Él es nuestro Señor, hermano. Y hay veces que ponemos en primer lugar a la familia, a las amistades, al trabajo, a nuestro amigo más cercano, hermano, pero podemos ver a través de la Escritura
a través del ejemplo de Job, a través del ejemplo de David, que cuando ellos pasaron, cuando Dios permitió, hermano, que pasaran por esa soledad, todos se alejaron de Él. Y Dios permite, hermano, esta situación para decirnos: yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo estoy contigo, aunque te deje quien te tenga que dejar, yo voy a estar contigo siempre, así que no debes de temer. Ahí, hermano, en Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, hermano. Hay veces que debemos de permitir la quietud en nuestra vida. La palabra del Señor dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esto es fiarse de Dios, hermano, porque hay muchas veces que tratamos de hacer una cosa, otra cosa, hermano, y decimos: ¿por qué entre más trato de hacer, siento que no avanzo, que no hago nada? Pero Dios lo permite así, hermano, para que nos fiemos de Él, así como lo dice Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Juan capítulo 13, hermano, Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, hermano. ¿Por qué Dios permite, hermano, que pasemos por este proceso? Para que nosotros estemos cerca de Él, para que nosotros permanezcamos cerca de nuestro Señor, hermano. Por eso Dios permite, si tú te has pasado por este proceso de soledad, o estás pasando este proceso de soledad, o en un futuro, hermano, pasarás por este proceso de soledad, ten en cuenta esta palabra, que Dios lo está permitiendo, hermano, para que tú estés cerca de tu Señor. Vayamos al siguiente punto, hermano. ¿Alguna vez te has sentido frustrado? ¿Y qué es la frustración, hermano? La frustración es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Es un sentimiento de tristeza, de desesperación, de desilusión, hermano. Vayamos ahí a Job capítulo 17, versículo 11. Dice: pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Otra versión dice, hermano: mis días han pasado, se deshicieron mis planes, los deseos de mi corazón. Hermano, Job tal vez tenía muchos planes. Y sabes que entre sus planes era incluso que nada fallara, que nada se hiciera mal. Dice la palabra del Señor que Job incluso presentaba holocaustos, hermano, por si alguno de sus hijos había fallado. Pero sus planes, hermano, no eran los mismos planes que el Señor. Es por eso que también Job, hermano, se sintió frustrado, porque después de haberlo tenido todo, física, emocional y espiritualmente, hermano, porque él estaba bien delante del Señor, llegó un momento en el que él pasó por este sentimiento de frustración, hermano. Él pasó por este momento de frustración porque dice: se deshicieron todos mis planes, mis días han pasado, los deseos de mi corazón también se han deshecho. ¿Cuántas veces no te has sentido así, hermano? Que aunque haces una cosa y otra cosa y planeamos una cosa y otra cosa, vemos que las cosas no funcionan. También Job pasó por ese sentimiento, hermano, pero también David, que son los ejemplos que tenemos el día de hoy, tanto Job como David. Dice ahí Salmo 69,
del 1 al 4. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido. En varias ocasiones, hermano, a través de los salmos podemos sentir la tristeza y la desesperación de David a causa de sus enemigos, hermano, y también podemos ver la frustración que él tiene al sentir que no avanza, hermano, porque cuando salía de una persecución venía otra y venía otra, hermano. Y David en constantes ocasiones, él se sintió frustrado, hermano, al no saber qué hacer. Por eso te digo, hermano, si tú te has sentido también frustrado, no eres el único que ha sentido ese sentimiento, valga la redundancia. Grandes siervos de Dios también pasaron por esta frustración. Pero ¿por qué Dios permite, hermano, a sus hijos que también pasen por esta frustración? ¿Sabes por qué, hermano? Para mantener los pies en la tierra. Te vuelvo a repetir la situación de Job, que Job quería tener todo bajo control. A tanto llegó el querer tener, vuelvo a lo mismo, bajo control, que hasta a diario él presentaba holocausto por sus propios hijos, hermano, porque él no quería que nada fallara, él no quería que nada se saliera de control. Y Dios le puso un estate quieto, por así decirle, para que mantuviera sus pies sobre la tierra. Segunda de Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las rebeliones no me exaltase desmedidamente. No alcanzo a ver muy bien. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Fíjese, hermano, aquí nos está hablando acerca del aguijón que tenía Pablo, aquello por lo que sufría, y Dios le hizo entender, y para que la grandeza de mis revelaciones no me exalte desmedidamente. Aquí nos dice, hermano, por qué Dios permite también ese sentimiento de frustración. Porque la frustración viene, hermano, cuando intentamos hacer una cosa, intentamos hacer otra cosa y otra cosa más y no funciona nada. Entonces viene este sentimiento de frustración, que es la imposibilidad de satisfacer las necesidades, hermano. Entonces ahí que Dios nos quiere mostrar, hermano, que debemos de mantener los pies sobre la tierra, ubicarnos y decirnos, yo soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Porque Dios permite, hermano, que pasemos por frustración para poner nuestros proyectos en sus manos. Hay Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hermano, todo plan, todo proyecto, hermano, debe de ser puesto en las manos del Señor. Muchas veces decimos, es que ¿por qué fracasó esto? Tal vez nos faltó ponerlo en las manos del Señor. El corazón humano, hermano, genera muchos proyectos, pero al final siempre van a prevalecer los designios del Señor. Y tal vez has pasado por temporadas difíciles, pero entre toda temporada difícil, hermano, Dios siempre nos va a hacer que nosotros veamos su gloria. Y por último, hermano, ¿te has sentido alguna vez señalado o criticado?
¿Y qué es la crítica, hermano? La crítica es un conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis que puede resultar tanto positivamente como negativamente. Hay dos tipos de crítica, la crítica constructiva y la crítica destructiva. Pero al parecer las personas, hermano, que están en la sociedad solo ocupan la crítica destructiva. Y esto ha sido siempre, hermano. Siempre ha habido esa crítica destructiva que muchas veces es despiadada, es irreflexiva, es perjudicial, hermano, todo lo ve negativo. Pero igual vayamos al ejemplo de Job y al ejemplo de David, hermano, los cuales también pasaron por este proceso de crítica. Dice Job 6:14. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Vayamos ahora a Salmo 64. Ahí mismo en Job, vayamos al capítulo 16, versículo 1. Dice, respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Vemos, hermano, que también Job fue criticado. Y ahí mismo en Job, en el versículo 19, capítulo 19, versículo 1, dice, respondió entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Vemos, hermano, que Job era criticado por aquellos que se decían ser sus amigos, hermano, era señalado. Y también David, hermano, fue criticado, fue señalado. Lo vemos ahí en el libro de Salmos, capítulo 64, versículo 1. Salmos 64, 1. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga para asaetar a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Vemos, hermano, que aquí también David está diciendo cómo esas espadas se está refiriendo a la lengua de sus enemigos. Es más, tal vez ahí incluían aquellos que tal vez eran sus amigos, hermano. Entonces, hermano, si esto pasó con Job y esto pasó con David, hermano, también nos puede suceder a nosotros. Entonces, si has llegado a un momento donde te sientes señalado, donde sientes que te están criticando, hermano, quiero decirte que no eres la única persona. Job, que fue un hombre recto, fue criticado y fue señalado, hermano. David, el rey de Israel, también fue señalado, también fue criticado, hermano. Pero ¿por qué Dios permite, hermano, que sus hijos sean señalados de esta manera? Número 1, para ser misericordiosos con nuestros hermanos. Mateo 7, 1 y 2. No juzgues para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os seráis medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermano, si Dios permite que pasemos por este proceso,
Es para que seamos, hermano, empáticos con nuestros hermanos que están a nuestro alrededor. Porque muchas veces es muy fácil señalar. Es muy fácil hablar del hermano que está a nuestro alrededor, pero no sabemos lo que están viviendo, no sabemos lo que están pasando, no sabemos el proceso, hermano, el cual ellos están atravesando. Entonces, Dios nos invita, hermano, a que nos pongamos en el lugar de nuestros hermanos. Cuando nosotros veamos que alguien está teniendo actitudes diferentes o actitudes que nos desconciertan, hermano, pongámonos a pensar, antes de señalarlo, antes de hablar de él, pongámonos a pensar, ¿cuál será el problema que está pasando con mi hermano? Dios permite, hermano, que nosotros pasemos por ese sentimiento de que nos sentimos señalados, hermano, para que también nosotros seamos misericordiosos con los hermanos que están a nuestro alrededor. ¿Por qué otra razón Dios permite, hermano, que seamos señalados? Para ser dignos de la vocación con que somos llamados. Gloria sea al Señor. Efesios capítulo 4, versículo del 2 al 4, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria sea al Señor. Para ser dignos, hermano, de la vocación con la que somos llamados. Gloria sea al Señor. Entonces, hermano, el Señor nos llama a ser pacientes, a confiar en Él, hermano, en ese proceso que tú estás pasando. Debemos de esperar pacientemente, pero también, hermano, debemos de aprender. La vida del cristiano es una prueba, hermano, y toda prueba, si no la pasamos, la debemos de pasar nuevamente. Entonces debemos de aprender, hermano, de nuestras experiencias propias. Y es más, cuando alguien se te acerca y te diga, es que me siento señalado, es que me siento que están hablando mal de mí, tú le puedes platicar tu experiencia. Y tu experiencia puede ser de bendición para otros que están a tu alrededor. Hay que saber distinguir, hermano, entre una crítica constructiva también y una crítica destructiva, porque también a nadie, hermano, nos gusta que nos digan nuestros defectos. A nadie. Pero la palabra del Señor dice, retén lo bueno y desecha lo malo. Entonces nosotros debemos de aprender a separar, porque no todas las críticas son malas. Hay críticas que también a nosotros nos van a ayudar, hermano. En la palabra del Señor ahí en 2 de Timoteo 2, del 1 al 9, dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros también. Gloria sea al Señor. Dice: tú, pues, como hijo mío, esfuérzate. Dios nos llama, hermano, a vivir en esfuerzo constante, hermano, a aprender de esas experiencias dolorosas que tenemos, como las que hemos visto que pasaron Job, que pasó David, que fue el sentimiento de soledad, el sentimiento, hermano, de sentirse señalado, y el sentimiento, hermano, de sentirse frustrado. Gloria sea al Señor. Nosotros, hermano, debemos de permanecer firmes en el Señor. Gloria sea al Cristo. Y por último, hermano, ahí en Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice la palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros
el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Gloria sea al Señor, hermano, porque el Señor está a nuestro lado. El Señor no nos dejará. El Señor no nos desamparará, hermano, en cualquier situación que tú estés pasando, incluso, hermano, en el tiempo de enfermedad, el Señor está a tu lado. Ahí en el libro de Salmos, el Señor dice que mullirá la cama del enfermo. ¿Y qué quiere decir que mullirá, hermano? Que la reconfortará, que la hará suave. Porque esto también, el que estemos en Cristo, hermano, no significa que no vamos a pasar por enfermedad. Y es por eso que la palabra del Señor dice ahí en Salmos que incluso en esos procesos de enfermedad el Señor estará con nosotros, pero nosotros lo debemos de creer primeramente, hermano. Y te dejo esta reflexión y pidiendo al Señor que sea de bendición para tu vida. Tal vez tú estás pasando por ese proceso de soledad. O tal vez estés pasando por ese proceso de frustración, o tal vez te sientas señalado, o tal vez estés enfermo, pero el Señor está a tu lado. Así Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Yo sé que nada, hermano, nos podrá separar del amor de Cristo cuando nuestros pies están firmes sobre la roca y dejamos que el Señor sea nuestro capitán. Él va a dirigir nuestro barco. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Te pido que sea de bendición para cada uno de mis hermanos, mi Señor. Yo te pido, Padre, que si alguno de ellos está pasando por soledad, por frustración, que se siente señalado, mi Señor. También por aquellos que están enfermos, Padre. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea nuestro compañero en cada uno de estos procesos que pasamos. Te pido, mi Señor, que tú visites a mis hermanos que están pasando por enfermedad. Te pido, mi Señor, que visites a mi hermana Ara, Señor. Jehová Rafa, en ti confiamos, pidiéndote, mi Señor, que tú obres en el cuerpo de tu hija, mi Señor, que estabilices esos niveles de azúcar, su presión arterial, Padre glorioso. También te pido por Michelle, por Vani, mi Señor, que tú las fortalezcas, que tú las ayudes, mi Señor. Tú como nuestro hacedor, Padre, tú sabes qué es lo que está fallando en su cuerpo, mi Señor, y te pido que las visites, que ayudes, Señor, a que este proceso, Señor, que están pasando, mi Señor, que en este proceso que ellas están pasando, Señor, tú estás a su lado y no las dejarás, no las desampararás. Tú estás atento, Señor, a su necesidad. También te pido por la vida de Estelita, Señor, que está pasando este periodo de enfermedad. Señor, visítale, mi Señor, ayúdala. Te pido por la pronta recuperación de mi hermana Patti, mi Señor, sé tú en su vida, Padre glorioso. Y de aquellos también, mi Señor, que están pasando por alguna situación difícil. Te pido, mi Señor, que tú seas sobre tu pueblo, que nos ayudes, Señor, a permanecer fieles y firmes en ti, que eres la roca, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Gracias, mi Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.